Hola, hola gente bonita de Felizmente Saludable, bienvenidos a un videito más. Espero que el video de las generalidades de los números les haya dado mucho norte y se hayan podido identificar y hayan podido descubrir algunas características y ver si realmente coinciden todas estas cosas de los, pues sí, estas características tanto positivas como negativas, ¿no? De cuáles le estamos dando poder, cuáles son los que estamos potenciando. Pues lo que hoy les quiero compartir es que alguna vez pasé por un proceso de estrés espiritual, no sé si alguien ha pasado por esto mismo. Y todo sucedió por una entrevista que escuché de Alejandro Jodorowsky. La verdad no recuerdo el tema que estaban tratando, pero me quedó una frase súper grabada que mucho tiempo he analizado y he cuestionado. Y bueno, ahorita les digo hasta dónde voy en este momento, pero en ese momento me causó mucho conflicto porque la frase que se me quedó grabada fue que no te definas por ninguna herramienta. En ese momento yo estaba tomando un curso de enneagrama, si no mal recuerdo. em, y entonces en ese momento el enneagrama me había ayudado mucho a entender muchas cosas que en ese momento estaba pasando y muchas otras que me habían generado conflictos en el pasado. Entonces llega esta frase de Alejandro Jodorowsky y me hace como, me crea un shock, ¿no? Me quedé en shock porque, como les digo, yo estaba en esta parte del enneagrama y también como que no entendía en ese momento esa frase. Entonces hizo mucho ruido en mi cabeza por mucho tiempo. Yo decía, o sea, no entendía a qué se refería no definirme por una herramienta. Yo me sentía muy cómoda con el enneagrama porque me había ayudado a entender muchas cosas en mí y, y entonces chocaba conmigo eso, o sea, y entonces empecé a cuestionarme, bueno, si sirven las herramientas, no sirven, ¿qué hago? ¿No? O sea, sigo, no sigo, a qué se refiere, no entiendo, pero ese pensamiento solo se quedó en mi cabeza, no lo exterioricé, o sea, no me acerqué con nadie conocedor del tema para tratar de entender esta frase. Y aparte porque pues tenía muy poco tiempo de estar estudiando todas estas cosas y sentía como que era, ya saben, una ignorante en ese sentido. Entonces dije, si yo pregunto eso, pues no sabía lo que me iba a enfrentar, ¿no? Entonces lo que hice fue como investigar más, o sea, adentrarme más pues, en ese momento en el enagrama, y después llega la astrología. También tomé un curso básico de astrología y y entonces fue así de entender cada herramienta, o sea, ver si realmente me podían ayudar a entenderme, a saber como quién era, porque yo, como les he comentado ya en varios videos, yo sentía que no vivía mi vida, yo sentía que vivía la vida de alguien más, o sea, no era la vida que yo quería vivir, no era yo, no era la persona que se quería mostrar. Entonces llega esta frase, crea shock en mi cabeza, empiezo a estudiar muchísimo más para poder responder a este cuestionamiento que hizo esa frase en mí. Y como les digo, entonces yo me empecé a cuestionar, o sea, si funcionan, o sea, no solo el enagrama, o sea, la meditación, la astrología, e incluso el tarot, porque Alejandro Jodorowsky es tarotista. Entonces, eso fue lo que me hizo shock, porque decía, bueno, Alejandro Jodorowsky tiene, o sea, el tarot, pero me dice que no me defina con una herramienta. Entonces no entiendo, la herramienta sí me da respuestas, o sea, la herramienta no me da respuestas, sí debo seguir estudiando esta herramienta, no debo seguir. Y entonces estaba en ese mar de pensamientos y de emociones que generó esa frase. Y como les digo, mucho tiempo estuvo en mi cabeza presente y fue lo que de cierta manera me impulsó a conocer un poco más todas estas herramientas. Y bueno, a la conclusión a la que yo he llegado al día de hoy es que definitivamente las herramientas nos ayudan a conocernos, pero no deben limitarnos a ser quien queremos ser, a expresar lo que queremos expresar, a definirnos de acuerdo a nosotros mismos, no de acuerdo a la herramienta. O sea, la herramienta nos da una guía y nos da respuestas, pero al final de cuentas, si yo no tomo una decisión, si yo no decido integrarlo, si yo no tomo esas acciones, pues la herramienta
pues no habrá hecho a lo mejor nada en mí, porque al final de cuentas todo depende de mí, y eso me costó mucho trabajo entenderlo. Me costó mucho trabajo entenderlo porque entender eso implica tomar responsabilidad de mí misma, de mis acciones, de mis decisiones, de todo lo que hago para mi crecimiento, para mi evolución, para mi conocimiento. Entonces, no fue fácil ese camino, pero definitivamente esa frase de Alejandro Jodorowsky ha hecho que yo haya decidido aprender más de mí, aprender más de las herramientas y entonces obtener mi respuesta. Mi respuesta ha sido esa. Yo, como les digo, creo que funcionan para quien quiere que funcione y te ayuda a ver cosas que a lo mejor no estás viendo, pero no te va a definir ni te va a decir qué hacer porque no hay un manual de cómo es la vida, porque para cada persona es diferente. Cada persona tiene una configuración diferente, tiene vivencias diferentes y las herramientas sí nos muestran cosas, características particulares dependiendo de la combinación de nuestros números, por ejemplo en este caso del enneagrama y de la numerología, o también al entendimiento de la combinación de nuestras casas, planetas, ascendentes, sol, luna y bueno, todo lo que implica la astrología también. Esta frase, lejos de hacerme desistir de seguir conociéndome, conocer la herramienta, fue como potenciadora, fue como ese empujón que necesitaba a lo mejor en ese momento. A lo mejor si uno escucha a Alejandro Jodorowsky hubiera desistido, ¿no? Porque el enneagrama me estaba mostrando muchas cosas que a lo mejor no quería ver y que no me quería hacer cargo y no me quería ser responsable. Pero bueno, como les digo, esta frase de Alejandro Jodorowsky en mí cumplió su propósito, porque me hizo saber un poco más de estas herramientas y entender un poco más a qué se refería. O sea, sí, mucho tiempo taladró mi mente de qué quiere decir, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con que no me defina con una herramienta? Porque yo no entendía, porque yo le estaba cediendo el poder a la herramienta. No estaba tomando el control de mi vida, yo estaba cediéndole el poder a esa herramienta y entonces yo sentía que sin la herramienta yo no me podía definir, yo no podía saber quién era. Y hoy entiendo que no es así. O sea, como les digo, la herramienta se te puede presentar muchas y a lo mejor si tú no quieres, pues nunca vas a encontrar una respuesta porque no estás abierto en ese momento. A lo mejor puede pasar más tiempo y puede que te abras, pero en ese momento no es el momento adecuado para ti. Y no es que la herramienta no funcione, sino que no es tu momento. Y bueno, pues todo esto también me llevó, como les digo, a ese estrés espiritual, porque yo entonces quería ahora saber más y quería saber mucho y quería entender toda la esencia de la vida en poco tiempo para poder responder, para poder entender esa frase. Entonces me metí en enagrama, cursos, leía, audios, o sea, yo meditación, ejercicio, bueno, yo hacía muchísimas cosas y llegué a un punto en el que me saturé y en el que quise tirar la toalla. También dije, ay, no, es que esto está peor porque me genera más estrés que otras cosas. Y bueno, pero pues yo solita, ¿verdad? Yo solita me metí en eso, no me di mis tiempos, no estaba organizada con esas cosas. O sea, yo quería como devorarlo todo y saberlo todo, pero al mismo tiempo no integraba nada. Entonces, bueno, fue la verdad un periodo un poco complicado, pero que me ayudó también a entender, o sea, las herramientas fueron llegando en el momento perfecto, cada una ha integrado algo, he conocido, he aprendido más de mí y ha sido como ese rompecabezas que ha ido, ya saben, uniendo las piezas, cada una ha ayudado a que yo pueda verme mejor, a que yo pueda conocerme mejor y también, o sea, en mi aspecto de luz y de sombra, en lo positivo y lo negativo, en luz y oscuridad, o sea, en todo, porque si entiendes eso, hace poco me pasó en las constelaciones que yo siempre dije, pues siempre he tratado, ¿no? De ser una buena persona. Algo que a mí no me gusta hacer es como dañar a los demás, al menos en mi persona, o sea, que en lo que haga no daña a otra persona, pero a veces lo hace sin querer, o en ese afán de querer ayudar a las personas, cuando no te piden ayuda, entonces puedes estar interfiriendo en su proceso y luego tú te enojas porque no hacen nada, pero pues no te pidieron ayuda, ¿no? Entonces, bueno, eso me pasaba a mí, entonces yo quería como siempre ayudar a todo el mundo, pero pues no todo el mundo quería hacer algo por sí mismo.
Y bueno, entonces como les digo, en este afán de no querer dañar a nadie, desde de repente me doy cuenta que sí lo he hecho. O sea, que sí he dañado personas y que a lo mejor no ha sido intencional, pero al final de cuentas lo he hecho. No sé si les ha pasado cuando viven una situación en la que alguien los agrede o alguien hace cosas para perjudicarlo y ustedes pues están en el papel de yo soy buena persona, yo no voy a reaccionar, yo no voy a hacer nada para lastimarla, pero al final de cuentas te das, bueno, eso me pasó a mí como les digo en las constelaciones, o sea, me di cuenta de que yo también había hecho, ¿no? Había hecho cosas y que había sido igual que esa persona que me había hecho daño y fue muy fuerte ese momento, eh, darme cuenta de eso. Pero también, o sea, pero eso me ha ayudado a, a, a entender que es parte de la vida y que todas esas experiencias y vivencias siempre nos van a ayudar a dar un paso más si es que lo alcanzas a ver o lo quieres ver, si te sales del papel de víctima, si te sales del pobre de mí, de todos me hacen, de es que los de allá afuera son los que tienen la culpa de todo, la situación, el tráfico, ¿no? Entonces, y te quedas en esa parte, pues nunca integras o puedes ver ese aprendizaje que la experiencia te deja. Entonces, bueno, con las constelaciones también esa parte me choqueó mucho porque me di cuenta que justo la persona a la que yo decía que me había hecho mucho, yo también lo había hecho de alguna manera, no igual que ella, pero también lo había hecho. Y muchas cosas que yo había em, mm, como juzgado en alguna otra que yo veía que lo hacía, decía es que eso no se hace, eso no sé qué es, y después te das cuenta que tú lo hiciste, que como digo, a lo mejor no fue consciente, pero que al final lo hiciste. Entonces eso tiene un impacto, pero bueno, también lo estamos trabajando para sanarlo, pero darte cuenta de eso es, y como les digo, integrarlo, amarlo y no sentirte culpable, o sea, no culparte por eso, porque al final de cuentas, como les digo, todo tiene una experiencia, todo tiene un aprendizaje. Bueno, yo sí ya lo veo en este momento, ¿verdad? En otros momentos de mi vida sí me hubiera tirado el drama y decir, soy una mala persona, no valgo nada, no merezco nada bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este momento lo puedo ver de este modo, lo puedo ver como aceptar esa parte mía al final de cuentas que existe, que está ahí y que ha salido por alguna razón y también me ha venido a mostrar algo. Entonces, pues sí, fue duro eso, pero bueno, ya me desvié del tema, pero me vino a la mente este tema, porque sí fue muy revelador. También, de hecho, en mi terapia hace poco, en una terapia, eh, también me di cuenta de otra cosa, que también yo había juzgado mucho en otras personas, que yo decía, es que eso no se hace, o sea, cuando tú quieres a una persona, cuando tú esto, no sé qué, no lo haces, y al final también me di cuenta justo de que había hecho algo así. Entonces, como les digo, yo siempre me había considerado una persona sumamente buena, sumamente bondadosa, generosa, que va por la vida sin querer dañar a nadie, pero sí lo he hecho. Sí lo he hecho y lo he aceptado y lo he integrado, he sanado, me he perdonado y he avanzado en la vida. Entonces, creo que el darme cuenta en este momento es el momento perfecto porque ya estoy lista, ya estoy preparada para manejarlo de otra manera. Ay, me vino a la mente ese tema y quería compartírselos. Pero bueno, el punto es que, como les digo, entendí esta parte. Entonces, no nos definimos por la herramienta, pero utilicemos la herramienta y beneficiémonos de esa herramienta. O sea, aprovechemos, saquemos de todo el mayor jugo para poder definirnos a través de nosotros y no de la herramienta. Que la herramienta solo sea justo eso, una herramienta, una palanca, una ayuda para poder entendernos mejor, para poder conocernos mejor y para saber qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos hace disfrutar, qué es lo que nos hace compartir con los demás, querer compartir con los demás lo que somos. Porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, si tú te lo quedas, lo que eres solo para ti, pues también estás privando a los demás de conocerte y de poder crecer a través
de lo que tú ya has hecho contigo, ¿no? Siempre vas a ser ejemplo, siempre va a haber alguien que te esté siguiendo, va a haber alguien a quien tú puedas inspirar, a quien tú puedas darle ese rayito de luz en el momento en el que lo necesita. Entonces, descubrir todo esto y compartirte con los demás es una experiencia muy enriquecedora y que espero que ustedes lo puedan vivir o lo estén viviendo. Y si es así, también compártanme, cuéntenos su proceso. A mí me encanta conocer todas estas historias, todos estos procesos en los que se han dado cuenta de cosas, en los que se han abierto a dar lo que tienen, a compartir lo que son y que eso hace una gran diferencia en su círculo. Entonces, si tienen alguna historia, algún comentario, cuéntenmelo, de verdad a mí me encanta todos esos procesos y saber qué es lo que se han dado, de lo que se han dado cuenta, cómo les ha ayudado a crecer, cómo les haya ayudado a estar en el momento en el que están y a vivir o a ver las cosas desde otro punto. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir, gente bonita, aparte de mi estrés espiritual, que seamos motor de inspiración para otras personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría. Y pues nada, hoy es un día muy bonito, está nublado, estoy en la Ciudad de México, en un parque en el que me gusta mucho estar. Así es que estoy muy a gusto y espero que ustedes también disfruten un poquito de la vista. Este es un rinconcito, el parque es muy grande, pero este es un rinconcito en el que se puede estar muy a gusto. Y bueno, y como ustedes ya saben, a mí me encanta compartir en lugares donde hay naturaleza porque la naturaleza y yo nos fluimos bastante bien, entonces las ideas fluyen, entonces a mí me encanta porque yo me siento como en mi casa, ¿no? Me siento muy cómoda, me siento muy libre, aunque hay gente, tengo público. En otro momento a mí me hubiera dado pena hacer esto, pero bueno, la verdad es que disfruto mucho esta parte. Digo, a mí me encanta compartir en este tipo de ambientes. A veces el audio no nos ayuda mucho, pero espero que a ustedes también les guste y ojalá también se puedan dar sus escapadas para poder tener esos 5 minutos de contacto con la naturaleza y que puedan relajarse, darse ese tiempo para ustedes y pues lo disfruten mucho, como yo. Bueno, gente bonita, espero que les ayude esta información. Ya saben, si alguien quiere profundizar más en cualquiera de las herramientas que yo manejo, carta numerológica, coaching transpersonal, eh, desarrollo de hábitos saludables y la numerología. Y bueno, tengo otras tantas, pero bueno, eso ya se las iré compartiendo como la de Vortex Aura Healing. Espero hacerles también ahorita un videito para que poderles compartir algunos símbolos que puedan utilizar para su beneficio, porque lo he hecho con muchas personas y les ha funcionado bastante bien, entonces quiero hacerlo también con ustedes. Entonces, pues nada, gente bonita, muchísimas gracias por su atención, gracias por compartirnos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y espero que toda esta información les sea de utilidad y si creen que alguien le puede ayudar, la compartan. Que tengan un excelente día, gente bonita. Chao.